Señor nos va a hablar. Amén. Pastor Cleto. Uno, dos, uno, dos. ¿Pueden escucharme? Wali kieskite. Wali sumapine. Bendiciones, hermanos, en el nombre del Señor. El Señor los bendiga. Muchas bendiciones. Creo que sí podemos poner unas sillas por ahí adelante. Gracias, hermanos. El Evangelio de Juan, el capítulo 5. Sin embargo, quiero leer en el libro de Daniel y Romanos también. Romanos 13, después al Evangelio de Juan. El próximo domingo no vamos a tener culto. Hay que ir a un recinto electoral y dar nuestro voto. Un voto dirigido por el Señor, con sabiduría. No con sentimiento, con sabiduría. Que el Señor los dirija. Vamos a orar, inclinar nuestro rostro y voy a intentar apurarme. Señor Dios Todopoderoso, gracias por este día, por este tiempo que nos concedes. Los cánticos, las alabanzas para ti, Señor. Dios Todopoderoso, vamos a leer tu palabra. Edifícanos a través de tu palabra. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a proclamar, comunicar tu mensaje, tu palabra, Señor. Dios Santo, gracias, Señor. Amén. Amén. El capítulo 2 de Daniel. El versículo 21 dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Ciertamente Dios reina en el universo. Él es el Señor de los cielos y de la tierra. No hay nada que escape, ningún detalle del conocimiento y de la soberanía de Dios. Eso debemos saber todos los seres humanos. Eso deben saber todos los gobernantes. Los gobernantes son siervos de Dios. ¿Cómo? Sí. Son siervos de Dios. Mientras están en su función de gobernante, son siervos de Dios. Cuando Daniel escribe aquí su libro, el gobernante era el terrible Nabucodonosor. Esto más o menos como 600 años antes de Cristo. Vamos al libro de Romanos, a la carta de Pablo a los hermanos de Roma, el capítulo 13. Tunkakimsani. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos.
porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de conciencia. Todos los gobernantes deben saber, desde Adán hasta el día del juicio, todo gobernante dará cuenta a Dios, porque es servidor de Dios. No importa si es de la izquierda o la de la derecha, si de centro derecha, centro izquierda, no interesa. Si es de facto, democrático, constitucional, si es democrático, republicano, no interesa. Mientras está en el gobierno, es servidor de Dios para el bien de la sociedad. No para aprovecharse, no trabajar para su grupo, para su sector, sino debe primeramente saber que es servidor de Dios para el bien de la sociedad. Dice, para reconocer al ciudadano que hace el bien y castigar al malo. Eso debe saber todo gobernante, todos los candidatos. No es decir solamente yo voy a ganar, yo voy a estar en la silla presidencial. Así que el día domingo vamos a dar nuestro voto con sabiduría en el Señor. Y todos los gobernantes, cuando llegue el juicio final, dará cuenta a Dios qué hizo como gobernante. Toda autoridad, gobernador, presidente, alcalde, secretario general, quien quiera que sea, dará cuenta a Dios. Eso dice la palabra de Dios. Ahora pasando a otro punto. Vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 5. También decirles, hermanos, que los domingos en la mañana temprano, 8:30, pueden venir a ese culto, vengan a ese culto, porque es también en castellano. Entonces, para que podamos tener espacio, poder asistir todos, eso, el capítulo 5. Hoy vamos a meditar los versículos 30 hasta 39. Pero antes de leer, los hermanos nuevos, ahora que ya son salvos, han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, ¿qué? Ahora tenemos que edificarnos en su palabra, conocer su palabra. Espero que puedan entender lo que estoy hablando, lo que voy a hablar. Creo que no estoy hablando a nivel de iglesia, a otro nivel. Los hermanos antiguos, cada día tenemos que conocer la Escritura hasta la venida del Señor. Esa es nuestra tarea. Porque en estos últimos tiempos, y por la ventaja de los medios de comunicación, hay todo tipo de enseñanza. Y nosotros, para estar plantados en el Señor, en su palabra, necesitamos conocer la palabra. Entonces, el capítulo 5 de Juan, los primeros versículos, habla el Señor. Estaba en Jerusalén, el Señor Jesús. Había un enfermo allí, paralítico, 38 años enfermo. El Señor sana.
y le dice, toma tu lecho, toma tu cama y ándate a la casa. Y este hombre enfermo, ahora ya sano, toma su cama y se va a su casa. Y los otros judíos lo encuentran, lo ven y dice, ¿por qué estás cargando? Es sábado, es día de reposo. No se debe hacer eso, porque hemos leído que el día de reposo ni siquiera encendían fuego. El día viernes tenían que hacer su comida, su alimento, preparar su comida para el día sábado. El día sábado, recién a las 6 de la tarde, podían encender fuego. Entonces, este enfermo estaba quebrantando el mandamiento en el Antiguo Testamento. Y después, este enfermo, ex paralítico, ve a Jesús y le dice, Él me ha dicho, Él me sanó. Y va donde Jesús y dice, Jesús, ¿qué pasó? Y Jesús dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. Eso fue terrible para los judíos. Para nosotros que el Señor haga milagros, que hablar de Jesús, que es Dios, no es problema. Para los judíos de la época sí, porque ellos sabían que Jesús era hijo de María y José, que vivía en Galilea. Y ahora que diga, Dios es mi Padre, era más que blasfemia. Entonces Jesús declara su deidad, su divinidad, declara que Él es Dios. En el capítulo 5, los versículos 19 a 29, podemos resumir la declaración de nuestro Señor. 3 aspectos de la deidad. Jesús es Dios eterno, todopoderoso, al igual que el Padre. 2, Jesús es Dios Salvador. 3, Jesús es Dios juez. Todo ser humano, desde Adán hasta el último hombre, en el día del juicio final, se presentará ante el Señor, ante Jesús. Y hemos terminado diciendo, el juicio del Señor es justo. Eso dice el versículo 30 del capítulo 5. Mi juicio es justo. Entonces los judíos dicen, bueno, si afirmas que eres Dios, testigos. Testigos, ¿dónde están los testigos? Entonces Jesús, a partir del versículo 30 hasta el 39, presenta sus testigos. Él no necesitaba presentar testigos. Pero para cumplir la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, porque en el libro de Deuteronomio dice, para afirmar, para negar, para acusar, tiene que ser más de 2 testigos. Entonces Jesús presenta sus testigos, presenta 4 testigos, en realidad 5, y vamos a leer. Versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. 31, aquí empiezan los testigos. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Jesús no necesitaba presentar testimonio, porque Él es Dios todopoderoso. Pero sin embargo dice, no voy a presentar mi juicio, porque lo pongo a un lado.
Hay otros testigos. Entonces él empieza su testimonio, el Señor pone a un lado. Porque ustedes, dice Jesús, podrían decir, mi testimonio no vale. Entonces dice, pongamos a un lado. Versículo 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan. Él dio testimonio de la verdad. Entonces presenta un testigo, Juan el Bautista. Este testigo, Juan el Bautista, ya estaba predicho en el Antiguo Testamento, en Isaías y en Malaquías. Y cuando Juan el Bautista empezó su ministerio a predicar que venía el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, empezó a predicar y a bautizar. Entonces los judíos, como ven a Juan predicar, bautizar, entonces dicen, ¿tú eres el Cristo? ¿Tú eres algún profeta? Y Juan dice, no. Hay otro que viene tras mí, que no soy digno de desatar las correas de su zapato. Él os bautizará, no solamente con agua, sino con fuego, con Espíritu Santo. Y Jesús va ante Juan el Bautista. Y cuando ve a Jesús dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los judíos escucharon el testimonio de Juan. Y Juan dijo de Jesús, por lo menos 2 ocasiones, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el testigo que el Señor presenta para que los judíos tengan conocimiento de la verdad y se salven, porque el Señor Jesús vino para salvar. Sigamos con la lectura. Vosotros enviasteis mensajeros, 33, a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. El Señor estaba presentando testigos para que estos judíos que no creían en Él sean salvos. El amor de Dios es grande. Dios quiere que todo ser humano tenga salvación. Todos. (35) Juan dice, él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Entonces los judíos habían ido a ver a Juan el Bautista. Pero después, cuando escucharon el mensaje de Juan, se alejaron de Juan el Bautista. No quisieron escuchar. No aceptaron ese testimonio. Debemos apurarnos y vamos adelante. 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Es el segundo testigo que él presenta. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. El segundo testigo que presenta el Señor son las obras que Dios le mandó a hacer. Las señales, los milagros. Y de ese testimonio, de las obras, los judíos tenían conocimiento. Vamos al capítulo 3 de Juan. El versículo 1, sobre todo el versículo 2, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Los judíos, al igual que Nicodemo, sabían que las obras que Jesús hacía, los milagros que hizo, mostraban su divinidad. Y Nicodemo reconoció. Es el segundo testigo que presenta. 37. Otro testigo. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Entonces el otro testigo que el Señor Jesús presenta a estos judíos, otro testigo, el Padre. Dios el Padre atestiguó que Jesús es Dios, Hijo de Dios, el Salvador, el Señor, el Juez eterno. Y por lo menos en 2 ocasiones los judíos escucharon la voz de Dios. La primera vez, cuando el Señor se bautizó, cuando Juan el Bautista lo bautizó, y cuando subió del agua, vino una voz del cielo y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y todos los judíos que habían salido, habían venido de todas partes de Israel a Juan, escucharon. La segunda vez, en el monte de la Transfiguración, aunque no todos, la mayoría no escucharon. Y cuando el Señor se transformó, entonces vino otra vez la voz del cielo. La tercera vez, unos griegos habían venido a buscar al Señor. En esa ocasión el Señor dice: Padre, glorifica a tu Hijo. Y una voz del cielo se escucha: he glorificado. Y una gran mayoría de judíos escucharon esa voz del cielo, el testimonio del Padre. Versículo 38-39. Es el cuarto testigo que Jesús presenta. Y dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. El cuarto testigo que el Señor Jesús presenta es la Escritura, la palabra de Dios. Ellos no tenían el Nuevo Testamento, tenían el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Y en todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, nos habla del Señor Jesucristo. Y los judíos sabían muy bien, y estos judíos, los fariseos, eran estudiantes de la palabra, estudiosos de la palabra. Habían resumido los mandamientos del Señor en 613 mandamientos en esa época. No es que no conocían, conocían. Miremos el versículo 39. Dice: escudriñad las Escrituras. Esta palabra, este verbo, escudriñar, puede ser el modo imperativo, también puede ser el modo indicativo. Eso ya es un poco difícil de entender. Pero lo imperativo sí podemos entender. El modo imperativo es mandamiento, mandar. Ven, anda, lee, estudia. Pero también puede ser favor. Por favor, pásame. El modo indicativo es sencillamente señalar lo que hace. Indica lo que hace. En el griego, esta palabra escudriñar puede ser las dos formas, porque se escribe de la misma manera.
no hay ninguna diferencia. Pero creo que el Señor no estaba mandando. Creo no era imperativo, sino indicativo. Entonces sería así: escudriñáis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas, en la palabra, tenéis vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús está diciendo: ustedes que tanto leen, estudian la palabra y no han entendido que la palabra da testimonio de mí. La próxima vez vamos a leer los versículos que siguen, 40 al final. Los judíos eran estudiantes de la palabra, estudiosos de la palabra, y no podían entender. Entonces Jesús presenta 4 testigos para mostrar su declaración, su deidad, que Él es Dios. Juan el Bautista, las obras, los milagros que Dios le mandó a hacer, Dios mismo, Dios Padre, y las Escrituras. Pero tristeza para los judíos que escucharon las palabras del Señor aquí en el capítulo 5. No podían creer. Para nosotros hoy es fácil creer, porque cuando hemos nacido siempre hemos visto la cruz, porque siempre hemos sabido que Cristo es el Hijo de Dios, aunque no entendíamos, no sabíamos exactamente el mensaje. Pero para los judíos de la época no fue así. Pero hoy en día también hay tristeza para la iglesia del Señor. ¿Cuántos años estamos leyendo la palabra? Los hermanos nuevos, muy poco. Pero los que ya están en el Señor y los que predican la palabra, ¿están bien plantados en el Señor? ¿Entienden realmente el mensaje del Señor? Inclinaremos nuestro rostro. Vamos a orar, a agradecer al Señor. Dios Todopoderoso, Dios Santo, gracias por Jesucristo, que es Dios eterno, Señor y Salvador, el juez del universo. Vino por nosotros aquí a la tierra. Se hizo hombre como nosotros para que seamos salvos. Y nosotros, Señor, tu iglesia, hemos aceptado a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor Jesús, por tu obra en la cruz del Calvario. Gracias, mi Dios. Señor, ahora necesitamos, mientras vienes, necesitamos entender, comprender, Señor, saber tu palabra, tu verdad. De manera que, Señor, andemos conforme a tu santa palabra. Porque tu palabra es luz en nuestro camino. Porque tu palabra nos enseña la santidad. Dios Todopoderoso, tu palabra nos habla de ti, Señor Jesús. Dios Santo, también te pedimos, el próximo domingo tendremos la elección para presidente de nuestro país, Bolivia. Guíanos, Señor, por quién debemos votar. Danos sabiduría, Señor. Dios Santo.
También, Señor, te pido que bendigas a tus hijos que han venido por primera vez. Bendícelos, Señor. Guárdanos, protégenos por amor a tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bendigamos al Señor. Aplaudan al Señor. Él es Jesús, es Dios Todopoderoso, el único Señor. Aleluya. Amén. Vamos a ponernos de pie agradeciendo siempre a nuestro Dios maravilloso por traernos tan linda palabra a nuestras vidas. Amén. ¿Cómo estamos, hermanos? Bendecidos, prosperados, en victoria. Gloria a Dios. Cierra tus ojitos, ahí arriba también les pedimos que inclinemos nuestros rostros. Si alguien no tiene el sobre del diezmo, puede levantar la mano, por favor. Ahí la hermana Nancy, por favor, hermana Patti. Ahí arriba también el hermano Eric, la hermana Estefan y Tatiana también. Por favor, arriba tenemos dos hermanos que no tienen. Por favor, arriba Estefan y Tatiana y Eric Fuentes. Y aquí abajo la hermana Nancy García. No se preocupen, hermanos. Los que estamos viniendo por primera vez, puede levantar la mano ahí la hermana María Elena Caballero, por favor, hermana María Elena, levante la mano ahí atrás. Damos un fuerte aplauso a nuestro Dios por tenerla en esta mañana con nosotros en la iglesia. Nuestra hermana Yane Luna Rivera, si puede levantar la mano ahí arriba, ahí atrás está la hermana Janet. Levante la mano, hermana, miren atrás, ahí está la hermana Janet, que Dios te bendiga, Yane. Esperamos, hermana Janet, tenerla todos los domingos desde su casa. Bienvenida, querida hermana. Y también tenemos a nuestra hermana Emeteria Tarqui. Hermana Emeteria, ¿dónde estás? Levante la mano sin miedo. Ahí arriba está la hermana Emeteria, que Dios... ahí está la hermanita. Dios te bendiga, hermana. Hermana Emeteria, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te dé fuerzas. Hermana